Buen día. Bueno, en este cuadro encontramos algunos conceptos de matemáticas, como lo son el de sistema de numeración. Nos dice que es un sistema de numeración proporcional en que las cantidades se representan utilizando como base aritmética las potencias del número 10. Proporcionalidad, igualdad entre dos razones o dos cocientes. Su finalidad, resolver problemas en donde se desconoce uno de los datos de la igualdad entre las razones. Sistemas de medida. Se reciben este nombre a aquellos que, como una de sus magnitudes fundamentales, utilizan la masa y no el peso, ya que este es considerado una magnitud derivada. En este cuadro también presentamos algunos links donde encontramos los conceptos de estos términos matemáticos. Bueno, en la unidad 1 encontramos lo que es sistemas de numeración. Presentamos un ejemplo que nos pide sacar la base 5 de este número, para lo cual lo primero que debemos hacer es sacar la potencia, luego multiplicar y por último se suma en orden. De esta manera obtendremos la base 5 del número que nos presentan ahí. Otros sistemas de numeración son el sistema de numeración en base 6, tiene 6 elementos del 0 al 5. Para representar cantidades en este grupo se deben formar grupos de 6 en 6. También encontramos el sistema decimal. Los números en el sistema decimal cumplen con varias propiedades que nos permiten agruparlos en diferentes conjuntos, comprendidos como los números naturales, enteros, racionales, irracionales y los números reales. En cuanto a proporcionalidad, bueno, ahí presentamos un pequeño ejemplo de proporcionalidad. También debemos saber que existe la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. La directa indica que a medida que una variable aumenta, la otra también, o si disminuye, la otra también. La proporcionalidad inversa indica que a medida que una variable disminuye, la otra aumenta, o viceversa. En cuanto a los sistemas de medidas, ahí nos presentan un ejemplo: convertir 250 libras a onzas, para lo cual lo primero que debemos encontrar es la equivalencia de libras, la cual es 16, luego multiplicamos 250 por 16 y tendremos el resultado en onzas. En la unidad 2 pues, nos presentan las expresiones algebraicas. Dice que son combinaciones de letras y números que se combinan entre sí por medio de la suma, resta, multiplicación y potenciación de exponentes racionales. Como ejemplo tenemos un binomio al cuadrado. Para realizar este ejercicio lo primero que debemos hacer es que el término debemos elevarlo al cuadrado. Luego el doble del primer término se multiplica por el segundo y por último el segundo término se eleva al cuadrado, y así se desarrolla este ejercicio. En cuanto a las ecuaciones, en las ecuaciones encontramos ecuaciones de primer grado, de segundo grado, también ecuaciones lineales. Existen varios métodos para la solución de ecuaciones lineales, como lo son la sustitución, igualación, eliminación, método gráfico, método de Gauss y la regla de Kremer. Para la solución de este ejercicio, lo primero que debemos hacer es que de la primera ecuación se despeja la incógnita, luego se sustituye la incógnita despejada en la segunda ecuación, se reduce la segunda ecuación y se encuentra el valor de y. Y finalmente se sustituye el valor de y. Este ejercicio lo realizamos utilizando el método de sustitución. Funciones y plano cartesiano. El plano cartesiano es el trazo de dos rectas perpendiculares que divide el plano en cuatro partes llamadas cuadrantes y se enumeran en el sentido contrario de las manecillas del reloj. También debemos saber que la recta horizontal es llamada eje X, o si la recta vertical es llamada eje Y u ordenadas. Y también encontramos el punto, que es donde se cortan las dos rectas perpendiculares, el cual es llamado origen. En la siguiente unidad encontramos la parte de geometría. Encontramos la geometría plana, donde nos dice que trata de aquellos elementos que tienen dos dimensiones, por tanto estudia las propiedades de superficies y figuras planas. Esta está constituida por varios elementos como lo son el punto, el segmento, la línea, la semirrecta, la recta, el plano, el ángulo, la superficie, polígono, el triángulo, el cuadrado y por último también por el rectángulo. Geometría del espacio. Se encarga del estudio de las figuras geométricas con volumen en tres dimensiones que ocupan un lugar en el espacio, estudiando sus propiedades y sus características. Esta está constituida por los cuerpos sólidos, platónicos, prismas, pirámides. También está constituida por cuerpos redondos como lo son las esferas, los cilindros y los conos. La área y volumen. El área es una medida de extensión de la superficie. El volumen es una magnitud escalar definida como el espacio que ocupa un cuerpo sólido. Bueno, ahí también presentamos un ejemplo muy sencillo con respecto a cómo sacar el área y el volumen. También debemos saber que el área se puede encontrar tanto en figuras planas como en sólidas, y que el volumen se encuentra multiplicando el área de la base por la altura. Esto solo se hace cuando es un poliedro.
Bueno, con respecto a los problemas del aprendizaje colaborativo, en el problema 1, para la solución de este problema, lo que debemos hacer es convertir el número 6534 a base 6 y así obtendremos el número de la placa, la última placa en construirse. Y para la segunda pregunta lo que debemos hacer es que a este número 6534 le sumamos 342 y el número que nos dé a este número, que es el 1876, lo convertimos en base 6 y de esta manera tendremos la solución a la segunda pregunta. En cuanto a la parte de los problemas de la parte 7, nos presentan varios problemas, son 3. Estos problemas se solucionan por medio de la regla de 3. Debemos saber que la regla de 3 es un mecanismo que permite la resolución de problemas vinculados a la proporcionalidad entre valores que se conocen y la incógnita. Gracias a la regla de 3 podemos encontrar el valor de la incógnita. También presentamos este ejercicio de plano cartesiano, donde nos pide localizar ciertos puntos. Gracias al plano cartesiano se pueden establecer la posición de un punto, los cuales se representan por sus coordenadas. Las coordenadas se forman asociando el valor del eje X y el valor de Y, respectivamente. Esto nos indica que un punto se puede ubicar en el plano cartesiano con base en sus coordenadas. Bueno, para X las unidades se cuentan hacia la derecha si son positivas o hacia la izquierda si son negativas. Se cuentan las unidades correspondientes hacia arriba si son positivas, hacia abajo si son negativas. En cuanto a la pregunta cómo las matemáticas vistas en este curso se aplican a mi vida cotidiana y a mi formación profesional. Bueno, las matemáticas se aplican a mi vida cotidiana ya que siempre tenemos que tratar con números y valores día a día. Estas están presentes más que todo en la parte del dinero. En mi formación profesional se deben aplicar mucho ya que toda carrera inevitablemente nos exigirá cualquier momento de conocimientos matemáticos. También por otra parte debemos ser conscientes de que gracias a las matemáticas podemos tener varios beneficios como el desarrollo de nuestro razonamiento, también nos ayuda a tener un pensamiento analítico y gracias a la matemática se agiliza nuestra mente, genera practicidad y además, como lo dije anteriormente, es indispensable su uso diario.